Pero párense amigos, porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio de esos que te dejan la piel de gallina de verdad. Un misterio que ha fascinado y aterrorizado a partes iguales durante décadas. Exacto, una historia que nos llega desde Japón y que nos recuerda que a veces la realidad puede ser mucho más escalofriante que la ficción. Hablamos por supuesto de la leyenda de Okiku, la muñeca japonesa con el pelo que crece sin parar. Una muñeca que algunos consideran una simple curiosidad, mientras que otros, digamos que no duermen tranquilos pensando en ella. ¿Listos para adentrarnos en este caso? Yo estoy listo, la verdad es que me fascina este tipo de historias donde la lógica se queda corta y lo sobrenatural asoma a la cabeza. Pues perfecto, porque la historia de Okiku está llena de esos momentos que te hacen dudar de todo lo que creías saber. ¿Te parece si empezamos situando a nuestros oyentes en contexto? Me parece perfecto. Empecemos por el principio. Japón, principios del siglo XX. Un país en plena transformación, con un pie en la tradición y otro en la modernidad. Una época donde las antiguas creencias conviven con los avances tecnológicos, donde la veneración a los espíritus ancestrales se mezcla con la llegada de nuevas ideas. Y en este escenario, tan fascinante como inquietante, aparecen las muñecas. Ah, las muñecas, esos objetos aparentemente inocentes, pero que siempre han despertado una mezcla de fascinación y temor en muchas culturas. Y en Japón las muñecas tienen un significado especial, ¿verdad? Sin duda, en la cultura japonesa las muñecas no son simples juguetes, son objetos cargados de simbolismo, con una profunda conexión con el mundo espiritual. Se les atribuyen poderes, se las utiliza en rituales, incluso se cree que pueden albergar espíritus. Imagina entonces la importancia que se le daba a una muñeca en una época en la que lo espiritual estaba tan presente en la vida cotidiana. Ahora, traslada esa imagen a la historia de Okiku, una muñeca de porcelana de unos 40 centímetros de alto, vestida con un kimono tradicional, con un largo cabello negro azabache y unos ojos. Bueno, unos ojos que según dicen, parecen seguirte allá donde vayas. Una muñeca que a simple vista podría parecer encantadora, pero que esconde un secreto aterrador. Un secreto que la ha convertido en una de las leyendas más famosas y perturbadoras de Japón. Y es que el pelo de Okiku, según cuentan, crece sin cesar, desafiando cualquier explicación lógica. Un fenómeno inexplicable que ha alimentado todo tipo de teorías, desde las más racionales hasta las más sobrenaturales. Pero empezamos por el principio, por el origen de esta historia. ¿Te parece si nos remontamos al año 1918? Claro, al año 1918, a la ciudad de Sapporo, donde un joven llamado Eikichi Suzuki buscaba un regalo especial para su hermana pequeña, Okiku. Una niña de apenas 3 años que por desgracia estaba enferma. Eikichi quería animarla y pensó que una muñeca tradicional japonesa sería el regalo perfecto. Y así fue como encontró a Okiku la muñeca. La muñeca que cambiaría sus vidas para siempre. La compró en una tienda de la famosa calle comercial Tanuki-koki. Una calle llena de vida, de color, donde la tradición y la modernidad se daban la mano. ¿Quién le iba a decir a Eikichi que en esa bulliciosa calle encontraría el origen de una leyenda tan oscura? La pequeña Okuko, como era de esperar, se enamoró de la muñeca al instante. Era su compañera inseparable, la abrazaba, le contaba secretos, jugaba con ella durante horas. Incluso le puso su propio nombre a la muñeca. Okiku la llamaba, como si fueran 2 amigas inseparables. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un cariz inquietante. Un año después, la pequeña Okiku, la niña de verdad, enfermó gravemente. Una neumonía, según algunas versiones. O quizás fue la gripe española que asolaba el mundo en aquella época. Sea como fuere, la enfermedad no dio tregua y la pequeña Okiku falleció. Imagina el dolor de la familia, la tristeza infinita ante la pérdida de una hija tan pequeña. Destrozados por el dolor, la familia decidió conservar la muñeca en memoria de su hija. La colocaron en un pequeño altar familiar junto a una fotografía de la pequeña Okiku. Un altar donde la familia le rezaba, le dejaba ofrendas, como una forma de mantener viva su memoria. Una tradición muy arraigada en la cultura japonesa, donde el respeto a los antepasados es fundamental. Al principio, todo parecía normal. La muñeca permanecía inmóvil en el altar, un silencioso testigo del dolor de la familia. Pero poco a poco algo extraño empezó a suceder. Algo que sembraría la semilla del terror en el corazón de la familia Suzuki. El pelo de la muñeca, ese pelo negro azabache, comenzó a crecer. Lenta, pero inexorablemente, la cabellera de Okiku se extendía cada día un poco más. Al principio la familia pensó que era una ilusión óptica, un efecto del paso del tiempo, de la humedad quizás. Pero no, el pelo seguía creciendo, sobrepasando los hombros de la muñeca, llegando hasta su cintura. Un fenómeno inexplicable que desafiaba cualquier lógica, cualquier explicación racional. Y la familia, aterrorizada, empezó a sospechar que algo no iba bien. Que quizás el espíritu de la pequeña Okiku se había aferrado a la muñeca. Que de alguna manera, la muñeca se había convertido en un recipiente para el alma de su hija. La verdad es que es una situación que te pone los pelos de punta.
una familia de luto, aferrada al recuerdo de su hija, y de repente se encuentran con este fenómeno inexplicable, con esta muñeca que parece cobrar vida propia. Exacto, una situación que te hace preguntarte qué harías tú en su lugar. ¿Intentarías deshacerte de la muñeca, ignorar lo que está pasando o buscar una explicación? Porque claro, en un primer momento, la familia intentó buscar una explicación lógica. Pensaron que a lo mejor era un truco, una broma de mal gusto o que simplemente estaban imaginando cosas por el dolor de la pérdida. Pero el pelo seguía creciendo y cada vez resultaba más evidente que algo extraño estaba sucediendo. La familia incluso llegó a cortar el pelo de la muñeca, pero al poco tiempo volvía a crecer, como si una fuerza invisible lo impulsara. Imagina la angustia de esta familia, viviendo con esa incertidumbre, con ese miedo constante a lo desconocido. Y no solo eso, sino que empezaron a suceder cosas aún más extrañas en la casa. Cosas extrañas. ¿A qué te refieres? Pues según cuentan, empezaron a escuchar ruidos inexplicables, como pasos en la oscuridad, susurros, objetos que se movían solos. Es decir, que la cosa no se limitaba al pelo de la muñeca. No, la actividad paranormal, o al menos eso parecía, se estaba intensificando. La verdad es que es una historia que te hiela la sangre. Sin duda, y la familia, desesperada, decidió buscar ayuda. Ayuda. ¿A quién acudieron? ¿Algún experto en lo paranormal? Exacto, a un chamán local, una figura muy respetada en la cultura japonesa, con un profundo conocimiento del mundo espiritual. ¿Y el chamán qué les dijo? Confirmó sus sospechas. Tras examinar a la muñeca, el chamán les dijo que el espíritu de la pequeña Okiku se había refugiado en la muñeca. Que de alguna manera su alma estaba atrapada en ese cuerpo de porcelana. Y que el crecimiento del pelo era una señal de su presencia, una forma de manifestarse en el mundo de los vivos. Imagina el impacto de esas palabras para la familia. Por un lado, confirmaba sus peores temores, pero por otro lado, les daba una explicación a lo que estaba sucediendo. Ya no era una simple muñeca, era algo más, era un vínculo con su hija fallecida. Un vínculo aterrador, eso sí, pero un vínculo al fin y al cabo. ¿Y qué hicieron entonces? Decidieron conservar la muñeca a pesar de todo. La familia, dividida entre el miedo y el amor por su hija, decidió seguir cuidando de la muñeca. La trataban con respeto, le rezaban, le hacían ofrendas, como si de la propia Okiku se tratara. Pero la situación se volvió insostenible. ¿A qué te refieres? La actividad paranormal se intensificó. Los fenómenos extraños continuaron, los ruidos, los objetos que se movían solos. Es decir, que la presencia de Okiku se hacía cada vez más fuerte. Exacto, y la familia, agotada por la situación, decidió que no podían seguir así. ¿Y qué hicieron? ¿Se deshicieron de la muñeca? No la destruyeron. La familia, con gran pesar, decidió entregar la muñeca al templo Manenji. Un templo budista. ¿Por qué allí? Pensaron que en un lugar sagrado, rodeado de monjes y de oraciones, el espíritu de Okiku podría encontrar la paz. Era como confiar el alma de su hija a la protección de Buda. Exacto, y los monjes del templo, conmovidos por la historia de la familia, aceptaron cuidar de la muñeca. Y así fue como Okiku, la muñeca con el pelo que crece sin cesar, llegó al templo Manenji, donde permanece hasta el día de hoy. Convertida en una leyenda, en un imán para curiosos y para aquellos que buscan una prueba de lo sobrenatural. Y lo más curioso es que, según dicen, el pelo de la muñeca sigue creciendo en el templo. Los monjes lo cortan de vez en cuando, pero al poco tiempo vuelve a crecer, desafiando cualquier explicación lógica. La verdad es que es una historia fascinante y aterradora a partes iguales. Una historia que nos recuerda que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, que nos hacen cuestionar nuestra propia realidad. Y ahora, si te parece, vamos a adentrarnos un poco más en la historia del Templo Manenji y en los extraños sucesos que se han reportado allí desde la llegada de Okiku. El Templo Manenji, un lugar tranquilo, ¿no? Al menos en apariencia. Sí, un remanso de paz, rodeado de naturaleza, un lugar ideal para la meditación y la reflexión. Pero claro, con Okiku allí dentro la cosa cambia. Bueno, digamos que la presencia de Okiku le da al templo una aura especial, un toque de misterio que atrae muchos visitantes. Me extraña. ¿A quién no le gustaría ver con sus propios ojos una muñeca con el pelo que crece sin parar? Es una mezcla de curiosidad y temor, ¿verdad? Quieres ver si la leyenda es cierta, pero al mismo tiempo te da un poco de miedo encontrarte cara a cara con lo sobrenatural. ¿Y los monjes del templo qué opinan de todo esto? Bueno, ellos son bastante discretos al respecto. No niegan la leyenda, pero tampoco la fomentan. Simplemente cuidan de Okiku como si fuera una reliquia sagrada. La tratan con respeto, le rezan, le cambian el kimono de vez en cuando. Incluso le cortan el pelo periódicamente, aunque según dicen vuelve a crecer al poco tiempo. Y hay quien dice que no solo le crece el pelo, sino que su boca se está abriendo poco a poco. Ah, sí, esa es una de las últimas incorporaciones a la leyenda. Como si quisiera decir algo, ¿no?
como si guardara un mensaje del más allá. La verdad es que es un detalle escalofriante. Imagínate estar allí, en el silencio del templo, y ver a Okiku con la boca abierta, como si fuera a hablar. Uf, no sé si podría soportarlo. Hay quien dice que incluso se le pueden ver unos pequeños dientes asomando entre sus labios. Ya, eso ya es pasarse, ¿no? Bueno, las leyendas tienden a exagerarse con el tiempo. Pero quién sabe, a lo mejor es cierto. La verdad es que la historia de Okiku nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué le crece el pelo? ¿Realmente alberga el espíritu de la pequeña Okiku? ¿Qué quiere decirnos con esa boca que se abre? Misterios que quizás nunca lleguemos a resolver. Pero que nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra propia realidad, sobre lo que conocemos y lo que desconocemos. Sobre la delgada línea que separa lo natural de lo sobrenatural. Y sobre todo nos recuerdan que a veces las historias más aterradoras son las que se basan en hechos reales. O al menos en la creencia de que esos hechos son reales. Porque al final lo que importa es la fuerza de la creencia, la capacidad que tenemos los humanos de dotar de significado a lo que nos rodea. De crear historias que nos ayuden a entender el mundo, incluso cuando esas historias nos dan miedo. Y la historia de Okiku, sin duda, es una de esas historias que nos acompañarán durante mucho tiempo. Una historia que nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y que a veces lo mejor es simplemente aceptar que hay cosas que no podemos explicar. Y disfrutar del escalofrío que nos produce lo desconocido. Pues sí, yo creo que con eso nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la leyenda de Okiku, la muñeca de los cabellos infinitos. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Espero que hayáis disfrutado del viaje. Y recordad, si alguna vez visitáis Japón y os atrevéis a acercaros al templo Manenji, tened cuidado con lo que deseáis. Porque a veces los deseos se cumplen de la forma más inesperada. Hasta la próxima.